Mis hermanos, feliz martes, les habla Teo Hernández. Hoy en este día voy a compartirles, mis hermanos, la palabra de Dios, comenzando con el Salmo. Luego voy a hacer una pequeña oración. Les voy a leer la historia del santo de hoy día, la primera lectura y el santo evangelio, y vamos a compartir, mis hermanos, de todo para aprender de la palabra de Dios. Y no solamente aprender, mis hermanos, sino que lo que entendamos de la palabra de Dios, que acojamos en nuestro corazón, lo pongamos en práctica. Hagamos de esta palabra de Dios mejores personas. Enseñemos a nuestros hermanos que no conocen de su palabra. Y también aprendamos nosotros, porque a veces solamente escuchamos, pero jamás nos volvemos a acordar de Dios. Solamente cuando escuchamos sentimos un gozo, sentimos una paz en nuestro interior que nunca se va a acabar, pero al instante, cuando ya la escuchamos y nos olvidamos totalmente de la palabra que escuchamos, nos olvidamos de Dios. Y no es así, mis hermanos. Debemos continuar llevando el mensaje de Dios a todas partes, donde quiera que estemos, hablemos del Señor. Nuestro Señor nos dejó aquí por algo, por una razón, y entonces hay que hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer como seres humanos que vivimos aquí en esta tierra, porque el Señor nos creó, y nos creó no solamente para estar de flojos, sino para trabajar, ¿verdad? Trabajar en su palabra. Voy a comenzar con el Salmo de hoy día, que es el Salmo número 144, y dice así, si gusta repetir después de mí: el Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondadoso. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es siempre fiel a sus palabras, y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y al agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso. Bendito seas, Señor. No cabe duda de que tú eres justo y bondadoso, bueno con todos tus hijos. Nunca nos has abandonado, Señor, y a todo aquel que se acoge a ti, Señor, siempre estás ayudándolo. Por eso en este día, Señor, nosotros nos acogemos a ti, nos acercamos a ti, y te pido, mi Señor, que me acompañes en este compartimiento, y acompañes a todos mis hermanos que están escuchando en este instante también, para que cada uno de ellos, mi Señor, se acerque cada vez más a ti, porque de tu mano, Señor, no vamos a tropezar, y si tropezamos, sabemos que nos levantaremos, porque tú, Señor, nos das tu mano. De ti, Señor, lo conseguimos todo, y no quedamos ni un solo momento defraudados. Por eso, mi Señor Jesús, te pido por cada uno de mis hermanos y de sus familiares, para que los ayudes en todas sus necesidades, especialmente, Señor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de miseria para muchas familias que han perdido sus empleos y que no encuentran la puerta, Señor, a todos sus problemas, para que tú, mi Señor, les ayudes a resolverlos, y así se den cuenta, Señor, que de ti todo lo encontramos. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Espíritu Santo, te alabo y te bendigo, porque de ti viene la sabiduría, de ti viene el entendimiento, y sin ti, bendito Espíritu, nosotros no somos nada. Porque si tú retiras tu Espíritu de nosotros, nuestra vida acabaría en un instante. Por eso, bendito Espíritu, yo te pido que en este día tú me des las palabras, tú me instruyas para poder enseñarles de la mejor manera el mensaje de Dios a cada uno de mis hermanos que está escuchando. Mamita María, te pido intercedas ante Jesús para todas nuestras necesidades, especialmente todas aquellas que no podemos resolver, todo aquello que de tu mano, Mamita María, conseguimos cada que nos acercamos a ti. Gracias, Madre del Cielo, por estar junto a nosotros y no alejarte ni un solo instante de nuestro lado. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, voy a leerles también la historia del santo de hoy día. Es una historia muy bella. El santo de hoy es San Gil, monje del siglo VII. Gil o Egidio significa el que protege y es protegido. Viene de Egidia, que era una piel de cabra que protegía. Una crónica del siglo X cuenta de San Gil lo siguiente. Era natural de Atenas, en Grecia. Se dedicaba por largos tiempos a la más ferviente oración y obtuvo del Espíritu Santo el don de la sanación. Un día en pleno invierno se encontró en la calle con un paralítico muy pobre que titiriteaba de frío. Se puso a orar con él y luego le regaló su chaqueta de lana. Y sucedió que al colocarle la tal chaqueta al paralítico, éste quedó curado de su enfermedad. Con esto aprendió Gil el gran poder que tiene ante Dios la oración, hecha con fe, y las ayudas que se dan a los pobres. Vendió entonces las muchas posesiones que tenía, y dio el dinero a los pobres, y él se dedicó a orar y a meditar en las sagradas escrituras. Estando un día dedicado a orar por horas y horas, de pronto oyó los lamentos de un pobre hombre, al cual lo había mordido una serpiente venenosa, y se retorcía en medio de atroces dolores, hinchándose de manera alarmante. El santo se le acercó, le pidió que tuviera mucha fe en el poder y el amor de Dios, y después de orar un buen rato junto con él, le impuso las manos y el otro se deshinchó y quedó curado. Otro día, estando en el templo, un hombre poseído de un demonio empezó a dar gritos desaforados. Gil se le acercó y se dedicó a orar a Dios por él, y el espíritu malo, dando un enorme grito, se alejó y dejó al otro en paz. Pero estas sanaciones físicas y espirituales empezaron a complicarle la vida, porque todo el mundo lo buscaba para pedirle que orara por sus enfermos y poseídos de los malos espíritus, y le rendían muchos honores como a un gran santo, con grave peligro de que él se llenara de orgullo. Dispuso entonces alejarse e irse a vivir a un sitio solitario, dedicado a la oración y a la meditación. Huyendo de la popularidad, le vuelven a encontrar. Se subió a un barco en Atenas y se fue hacia Marsella, en Francia. Durante el viaje, estalló una terrible tempestad. Él reunió a los pasajeros y marineros y se dedicaron a rezar juntos con gran fe, y la tempestad se calmó. Luego, al llegar a Marsella, se hospedó en la casa de una mujer muy piadosa, y de pronto oyó unos gritos angustiosos. Preguntó qué era aquello, y la buena mujer le contó que era su hija, que padecía de espantosos dolores por la artritis. Gil se le acercó, la invitó a orar con gran fe, le impuso las manos pidiéndole la intervención del Espíritu Santo, y la enferma quedó curada. Ante esta noticia, empezaron a llegar muchas personas a pedirle curaciones, y él se retiró a una región deshabitada, junto a un río, a dedicarse a la oración. Y allá en esa soledad, encontró a otro monje de su mismo país, Grecia, ya anciano y muy especializado en la oración y en la meditación, y bajo su dirección logró Gil hacer grandes progresos en el modo de orar y de meditar. Los campesinos de los alrededores, al conocer la presencia de los dos santos monjes, empezaron a llegar a pedirles oraciones y conseguir maravillosas curaciones. Gil decía siempre que todo se debía únicamente a las plegarias de su anciano maestro instructor. Pero un día llegaron unos campesinos a pedir la sanación para un enfermo grave, y el monje anciano no estaba ese día por allí. Gil les rogaba que guardaran a que el otro llegara, pero ellos le decían que confiaban en su oración y en su don de sanación. Al fin, ante tantos riesgos, le impuso las manos, rezando con mucho fervor, y el enfermo quedó completamente sano. Este hecho maravilloso hizo que se extendiera su fama en toda la región, y él, ante el peligro de una demasiada popularidad, se despidió de su anciano amigo y se fue a orar a otra región más solitaria y alejada. Y sucedió que allá, donde Gil se fue a vivir, no había casi nada que comer, y un día permitió Dios que llegara junto a su cueva
una cabra, la cual se hizo amiguísima del santo y durante mucho tiempo le proporcionó leche muy saludable para su alimentación. Pero sucedió que un día el jefe político y militar de esa región estaba de cacería por esos montes y sus perros persiguieron furiosamente a la pobre cabrita. Esta alcanzó a correr a gran velocidad hasta la cueva donde el monje estaba en oración, y los cazadores, al verla entrar allí, dispararon una flecha. El santo levantó el brazo para proteger al animalillo, pero la flecha se le clavó en la mano, y al llegar el jefe de la expedición lo quiso curar de su herida, pero él respondió: déjeme así, que esta herida me sirva para pagarle a Dios mis muchos pecados. Y tal herida lo acompañó hasta su muerte, y le servía para pagar pecados propios y ajenos. El jefe aquel se encariñó mucho por San Gil, porque le parecía que era un verdadero hombre de Dios. Empezó a llegar a visitarlo y a pedirle consejos, y le ofrecía montones de regalos, que el santo nunca aceptaba. Al fin, un día, ante tanta insistencia, para que recibiera algún obsequio, el monje le dijo: en vez de darme regalos a mí, más bien, gaste su dinero en construir un gran convento, para que los jóvenes que quieren llegar a ser santos lo logren conseguir. Al otro le pareció formidable la idea, y le ofreció construir allí un gran convento, pero con la condición de que Gil fuera el superior de esa comunidad. Y tuvo que aceptar, y fue ordenado sacerdote, y empezaron a llegar jóvenes de muchas regiones, y bajo la dirección del venerable penitente hacían admirables progresos de santidad. Por varios siglos fue famoso en Francia el convento de San Gil. Un día fue a visitarlo un jefe militar que había cometido un gran pecado. Durante la misa, el santo sintió que Dios le comunicaba que aquel hombre había de arrepentirse de una gran falta. Al terminar el santo sacrificio, lo llamó aparte y le contó lo que Dios le había comunicado. El otro se echó a llorar y exclamó: ese pecado me venía atormentando por muchos meses. Gracias, Padre, porque me libra de este remordimiento. El santo le dio la absolución y el otro se fue lleno de paz y alegría. Otro día sintió que una voz le decía: el primer domingo de septiembre te irás al reino eterno. Empezó a prepararse con mucha oración y mucho arrepentimiento de sus pecados, y dándole gracias a Dios por tantos favores recibidos. Y así sucedió. El primer domingo de septiembre se quedó como dormido en la tierra, y para despertar en el cielo. En la Edad Media iban muchas peregrinaciones a visitar la tumba de San Gil, en el convento de su mismo nombre. En el mundo hay más de 1000 parroquias que llevan el nombre de este santo. Es patrono de los tullidos, de los mendigos y de los que son mordidos por las serpientes. Que el Señor conceda a muchos más el don de la sanación. Esta fue la historia de San Gil. Mis hermanos, yo cada que escucho una historia de un santo, a mí a veces se me hace imposible cómo estos hombres, por amor a Dios, son capaces de aguantar inclusive tanto tiempo en una cueva, en un lugar solitario. Yo no podría hacerlo. En realidad, muchos santos de aquellos tiempos se iban a la soledad, y no crean que por el hecho de estarse apartados de la gente, sino porque a ellos los comenzaban a alabar. La gente comenzaba a quererlos demasiado y a ellos no les gustaba eso. Les comenzaban a llevar regalos y ellos por eso se retiraban, porque querían estar aparte de todo eso. Pero Dios, mis hermanos, da tantos dones a esos hombres que a través de la meditación, en la meditación, yo me imagino que ellos inclusive tienen visiones del cielo, pueden ver cómo es esa gloria celestial. Por eso es que ellos se animan más en la pobreza. Ellos se alejan de todas las riquezas, no quieren ser de dinero en este mundo. Ellos, sus ganancias, por la cual están peleando tanto, es por el cielo, por ganarse esa gloria junto a Jesucristo.
Eso es lo que ellos peleaban. No peleaban tanto tener dinero, ni ser gente acomodada, como muchos de nosotros pensamos aquí, en este mundo en el que estamos. Queremos bienes materiales. Es más, nos esmeramos a veces por tener cosas que al fin de cuentas estas cosas no nos van a servir de nada. Lo único que nos va a servir y que nos va a hacer de bien es lo que estamos construyendo para Dios allá arriba. Si nosotros no estamos construyendo nada, estamos haciendo una casa muy pobre allá en el cielo. Tal vez ni siquiera nos alcanzamos el cielo, sino simplemente vamos directo a un purgatorio. Ojalá y también nos ganemos eso, ¿verdad? Que podamos llegar a ese purgatorio. Pero tenemos que tener mucha fe, mucha confianza como estos santos que le rogaban a Dios que perdonara sus pecados y perdonara los pecados de las demás personas. Ellos pidiendo perdón a Dios por pecados que me imagino que ni siquiera tenían. Pero si los pedían era porque los tenían. Uno se imagina que por el hecho de ser tan santos no tenían pecados. Pero en realidad, mis hermanos, todos en este mundo somos pecadores. Se imagina si en aquel tiempo hubiera habido tanta descaradez como la que se encuentra hoy en la actualidad, no hubiera ni un santo, porque las personas, mis hermanos, hacemos el mundo. Si nosotros nos dedicáramos todo el mundo a Dios, si todo el mundo fuera bueno, no hubiera maldad, no hubiera prostitución, no hubiera drogadicción, no hubiera narcotráfico, no hubiera nada. Nos hemos corrompido ante Dios y Dios quiere hacernos tantos favores, pero corrompidos no lo vamos a lograr. No vamos a lograr recibir los favores de Dios en nuestra vida, porque como somos no nos merecemos lo que Dios quisiera darnos. Dios quiere darnos muchos dones, pero más que todo dones espirituales, no dones de hacer ricas a otras personas, no. Dones espirituales para ayudar a los que están enfermos, para ayudar a los que no tienen con qué pagar algo, a los pobres, a todos aquellos más marginados. A esos, mis hermanos, son a los que Dios quiere que nosotros ayudemos, nos deshagamos de todo lo que tenemos. Pero la realidad es otra, que en este mundo, mis hermanos, tenemos mucho amor a las cosas materiales y al dinero, y por eso no vamos a lograr lo que quisiéramos que Dios nos permitiera. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar con la primera lectura. Vamos a ver qué el Señor nos enseña a través de las lecturas y del Santo Evangelio. Ya regreso. Todo lo dejaste por mí, una casa de niña, un hermoso jardín. Todo lo dejaste por mí, tantos sueños tenías que no has de cumplir. Mis sueños se volvieron tuyos, luchaste por mí. Todo lo dejaste por mí, te pusiste mi nombre, eres parte de mí. Todo lo dejaste por mí, la inocencia y los años mejores de ti. No dudes aunque pase el tiempo, contigo estaré. Para acercarte a la luna y calentarte los pies, no tengas duda ninguna, y estaré. Para escribirte un poema y conquistarte otra vez, no tengas duda ninguna, y estaré. Para jugar con tu pelo y prepararte un café. Todo lo dejaste por mí y cambió tu figura, también tu perfil. Todo lo dejaste por mí y los hijos te hicieron llorar y reír. No dudes aunque pase el tiempo, contigo estaré. Para acercarte a la luna y calentarte los pies, no tengas duda ninguna, y estaré. Para escribirte un poema y
besarte otra vez. No tengas duda ninguna, ahí estaré para jugar con tu pelo y prepararte un café. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré para acercarte la luna y calentarte los pies. No tengas duda ninguna, ahí estaré. Bueno, hermanos, voy a comenzar con la primera lectura, que está tomada del primer libro de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 16. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, nadie nos conoce como nuestro Espíritu, porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, y por él entendemos todo lo que Dios nos ha regalado. Hablamos pues de esto, no con los términos de la sabiduría humana, sino con lo que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, y a él nadie lo puede juzgar. ¿Quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo nos dice que el Espíritu conoce hasta las profundidades de Dios, y el Espíritu se nos ha dado a nosotros, o sea que nos conoce, habita en nosotros, somos poseedores del Espíritu de Dios. También nos dice San Pablo que hay personas que se resisten al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo resisten, hermanos? ¿De qué manera lo resisten? Pues haciéndolo indeseable. De esos éramos muchos de nosotros. Pero cuando Dios nos rescata de la basura donde nos encontrábamos, entonces sí, el Espíritu vuelve a nosotros. Ese regalo que Dios nos dejó cuando Jesús se fue a quedarse a su derecha, allá en la patria celestial. Y al igual que San Pablo, nos sentimos alegres, contentos, porque ya somos portadores del Espíritu. Somos portadores, hermanos, de un espíritu, no un espíritu del mundo, como lo dice San Pablo. Somos poseedores del Espíritu que viene de Dios. Ese Espíritu que nos regaló, ese Espíritu que nos transforma a hablar cosas de Dios, a hablar amorosamente a nuestros hermanos. Los que resisten el Espíritu, aquellas personas que no se acercan a Dios, que dicen saberlo todo, que son psicólogos, que son personas instruidas en las cosas del mundo, que tienen mucha sabiduría humana, toda esa gente jamás menciona a Dios. Esa gente no es poseedora del Espíritu. Y entonces, hermanos, cuando no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ni siquiera queremos aceptarlo, no hay nada que podamos lograr nosotros, aunque seamos muy sabios. En realidad, las personas que construyen, por ejemplo, que son arquitectos, que son doctores, que son personas que tienen sabiduría, mucha sabiduría, pero muchos de ellos en realidad que no reconocen que es Dios quien se las dio. No reconocen que la sabiduría que ellos tienen viene de Dios. Ellos están resistiendo al Espíritu y entonces nunca hablan de Dios. Jamás, mis hermanos, van a dar un buen aprendizaje, tal vez a sus empleados o a las personas con las que ellos conviven. Ellos siempre hablan de la riqueza, de hacerse más ricos, de tener más cada vez,
Lo podemos ver en muchos gobernantes, que inclusive muchos de ellos tienen muchas riquezas, se han ganado sus riquezas a costas del pobre. Tienen mucha sabiduría, pero es sabiduría humana, sabiduría que no los va a llevar más que al infierno, al menos que se arrepientan, al menos que acepten a Dios antes de partir. Pero el Espíritu de Dios que nos concede a nosotros y que nos da tantos regalos, que en realidad, hermanos, si cada uno de nosotros nos acercáramos a la oración y pidiéramos de Dios todos sus favores, todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy, lo hemos recibido porque Dios así lo ha querido. Cada uno que estuvo atento allí cuando les estaba leyendo la historia del santo de San Gil, este santo, fíjese bien los milagros que llegó a hacer en presencia de las personas que se llegaron a sanar de mordidas de serpiente. Hermanos, Dios da los dones, y así como recibimos y queremos nosotros, con toda nuestra fe y el corazón abierto, recibir de Dios los mejores dones, si en nuestras oraciones siempre le pedimos a Dios, Él no se va a negar a dárnoslos. El Espíritu es compasivo, el Espíritu es amoroso, el Espíritu no nos reclama ni nos rechaza nada, pero siempre y cuando tengamos esa fe y esa confianza en que la vamos a adquirir, ¿verdad? En que vamos a tener fe y confianza en Dios, en que Él nos va a ayudar siempre en todas nuestras dificultades, en todos nuestros problemas y en todo lo que tenemos y en todo lo que nos estorba. Todo aquello mundano, mis hermanos, si pudiéramos arrancarlo de una buena vez, les aseguro que Dios nos daría todos los dones espirituales. Dice, en efecto, nadie nos conoce como nuestro espíritu, porque está en nosotros. Dice, de igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Así es, hermanos, solamente el Espíritu conoce las cosas de Dios. Y si conoce las cosas de Dios y el Espíritu habita en nosotros, nos conoce también a nosotros. Y no nos resistamos a Él. Cada que tengamos un problema, una dificultad, que andemos donde andemos, con miedos, temores, lo que sintamos en nuestro ser, hablemos al Espíritu Santo y Él nos va a ayudar, nos va a sacar del problema. Pero siempre y cuando, mis hermanos, como les digo, con mucha fe, porque el Espíritu Santo nos conoce, Él habita en nosotros. Él conoce la fe que tenemos, y si no tenemos nada de fe, entonces ¿cómo va a trabajar nuestro espíritu? ¿De qué manera? Si no estamos creyéndole, si estamos con nuestras dudas. No debe de haber dudas en nuestro ser. Debemos de tener confianza en Dios en todo lo que hagamos, hermanos. Y así, de esa manera, vamos a alcanzar todos sus favores. No va a haber nada, hermanos, que se nos interponga en nuestro camino que no podamos nosotros solucionar, pero con fe. Bien, hermanos, pues ahora les voy a compartir el Santo Evangelio, que está tomado de San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. Y el Evangelio se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea. Enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados, y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente, porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado, y empezó a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al demonio, ordenándole, cállate y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren, ¿cómo se van? Con esto la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Con qué autoridad Jesús alejaba a los demonios de las personas poseídas? ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que se le dio de Dios. Era hijo de Dios, era el primogénito, y entonces, ¿cómo no lo iban a conocer los demonios si él ya estaba ante Dios antes de que todo comenzara?
antes de que todo se hiciera. Él ya estaba junto a Dios desde el comienzo del mundo. ¿Cómo, hermanos? ¿Con qué poder? La gente se extrañaba de los milagros que Jesús realizaba enfrente de ellos. Ninguna otra persona jamás, ni siquiera, se podían acercar a estos hombres endemoniados porque tenían temor. Estas personas que estaban poseídas hacían muchos daños a las demás personas y ellos mismos se hacían daño. Hoy en la actualidad también tenemos personas así. Y hay gente que tiene el Espíritu de Dios, como lo decía San Pablo. Tiene el Espíritu bien arraigado, tiene mucha fe, tiene mucha confianza en Dios. Y también pueden realizar exorcismos alejando demonios de estas personas. Hermanos, si nosotros tuviéramos fe, como decía nuestro Señor Jesucristo en otro evangelio, del tamaño de un grano de mostaza, podríamos mover montañas, podríamos mover mares, podríamos hacer tantas cosas como Él las llegó a realizar. Pero no tenemos la fe de ese tamaño. Fíjense nada más el tamaño que tiene un grano de mostaza. Es más, se los voy a poner más fácil. Si tuviéramos esa fe, les aseguro, mis hermanos, que pudiéramos realizar tantos milagros como Jesús, que si las personas supieran que tú haces esa clase de milagros, al igual que el santo que se retiraba a la soledad cuando la gente se empezaba a acercársele, si nosotros fuéramos de esa manera, que no nos alabáramos nosotros, que no fuéramos nosotros los que decimos, lo hacemos por nuestro propio consentimiento. Y es que no, hermanos, tenemos que darle siempre las gracias a Dios, de que recibimos de su Espíritu, de que tenemos esa fe y esa confianza, de que vamos a poder realizar milagros. Pero no tenemos esa confianza. Jesús lo podía realizar. Jesús podía hacer esta clase de milagros por esa causa, de que tenía el Espíritu de Dios. Era de Dios, venía de allá. Y entonces la gente de Cafarnaúm, en ese pueblo de Galilea, dice aquí en la palabra del Señor, dice que enseñaba a las gentes en las reuniones de los sábados. Dice, y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente, porque hablaba con autoridad. Hablaba con autoridad. ¿Y por qué tenía autoridad Jesús? Si ni siquiera era de los maestros de la ley o fariseo o ninguno de ellos. Era un hombre como nosotros, que iba caminando por esos lugares, pero le tenían confianza los maestros y fariseos, porque cuando él enseñaba en las sinagogas o en los lugares de reuniones de los fariseos, de los maestros de la ley y los sacerdotes, cuando él enseñaba, todos se admiraban de sus enseñanzas. ¿Y cómo es que hacía tales milagros si nadie jamás había realizado un milagro como los que Jesús realizaba? Nadie jamás había podido sacarle los demonios a una persona como lo hizo Jesús. Jesús, mis hermanos, la enseñanza que Él vino a traernos, lo que hemos aprendido nosotros, que cuando leemos de su palabra, es un gran aprendizaje para usted y para mí. Pero si nunca abrimos las Sagradas Escrituras, si nunca leemos de esta palabra, ¿cómo es que vamos a entender? ¿Cómo es que vamos a aprender? ¿Y cómo es que nos vamos a comportar bien si nunca jamás las leemos? Tenemos que acercarnos, mis hermanos, también a las enseñanzas. Cuando vamos a misa, el sacerdote retoma de los santos evangelios y de allí saca las conclusiones de lo que fue ayer y de lo que es hoy en la actualidad. El sacerdote siempre nos enseña a través de las lecturas. Y así, cada que vamos a misa, vamos aprendiendo algo, pero si nunca vamos a aprender nada. Yo les voy a ser sincero, mis hermanos. Yo en aquel entonces ni siquiera me paraba en los templos. Es más, tenía temor y tenía miedo. Y yo me imagino que no era tanto miedo a ir al templo, sino al compromiso. El compromiso, mucha gente le tiene miedo. Y por eso es que no se acercan. Porque luego vienen los favores, que nos piden que hagamos favores. O que nos integremos a un ministerio. Que ayudemos para que los ministerios sean grandes cada vez más. Y haya más enseñanzas para nuestros hermanos y conozcan de Dios. A esos compromisos son a los que muchos de nosotros les tenemos miedo.
Pero, mis hermanos, la paga es grandiosa allá en el cielo. La paga que Dios nos ofrece, la paga que Dios nos da, nunca se va a terminar. Y la paga que se nos da humanamente aquí en la tierra, esa se va a desaparecer. Por eso, si nos acercamos a Dios y hacemos su voluntad y vivimos como Jesús nos lo pide, vamos a realizar también milagros, pero con fe, confianza, trabajando y siendo sinceros con Dios. Que el Espíritu de Dios nos acompañe siempre. No nos dejemos guiar por este mundo. Este mundo no nos ofrece nada, hermanos. Este mundo solamente nos está ahogando cada vez más. Por eso es que los maestros de la ley, los fariseos y todos aquellos grupos que en aquel entonces existían, no podían realizar un milagro, porque no tenían la fe y la confianza puesta en Dios. Solamente hacían para su bien, como lo podemos ver también hoy en la actualidad en muchos hermanos, en muchos sacerdotes, en muchos que se creen saberlo todo. No hay sabiduría en ellos. Son palabras huecas, que por más que hablen, por más que quieran enseñar, no enseñan más de que puras palabras huecas a las demás personas. Mucha gente que se la pasa solamente peleando. En los videos del YouTube podemos ver muchos sacerdotes, podemos ver muchos predicadores que solamente se la pasan hablando de los demás. Dios no quiere eso. Dios no quiere riñas ni peleas entre nosotros. Dios nos quiere hermanar a todos en comunidad. Que ellos hablan, que hablen. Déjenlos. ¿Qué tiene que estar usted peleando con aquellas personas? Simplemente diga lo que va a decir con el espíritu que viene de Dios. No hable con su persona. Porque cuando usted habla queriendo ofender a los demás, sus palabras ofenden. Sus palabras no van a hacer nada bueno para las demás personas que están escuchando. Eso es lo que sucede, hermanos, hermanas. Muchos de los videos que escuchamos o miramos en nuestros teléfonos, en el YouTube, en el Facebook, y que hay tantas programaciones de radio, que en realidad, mis hermanos, no son ni deben de ser para pelearnos. Deben de ser para enseñar. Enseñen, pero no enseñen peleas. Eso es lo peor que puede verse de un predicador o de un sacerdote, o también de nuestros hermanos separados. No, hermanos, no hagamos riñas. Juntémonos y amémonos como hermanos que somos, porque Jesús nuestro Señor es nuestro Maestro. Así como es Maestro para ustedes, es Maestro para nosotros. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración. Ya regreso. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que
me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. La palabra de Dios nos sostiene, hermanos. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es alimento para nuestro ser. Si nos alimentamos todos los días de la palabra de Dios, si leemos su palabra, no vamos a tropezar. No vamos a caer en la mentira, no vamos a caer en las malas acciones que a veces se nos vienen a la mente, sino que más bien vamos a hacer por amar a nuestros hermanos, por amarlos como Dios nos ama. Y de esa manera, mis hermanos, vamos a triunfar, vamos a llegar junto al Señor a estar un día. Con ese pensamiento, mis hermanos, voy a hacer una pequeña oración y les pido que en este momento también abra su corazón, se imagine a Jesús nuestro Señor junto a usted, hablándole al corazón, hablándole a nuestro Señor y mirando dentro de nuestro interior que Jesús nos habla también al corazón. Comencemos pues, hermanos, pidámosle a Dios por su compasión, por todo este mundo tan corrompido. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por acompañarnos, por darnos lo necesario, por ser nuestra guía en nuestro caminar. No permitas, Señor, que nos desviemos de ti. Sigue llevándonos de tu mano, sigue transformando nuestro corazón, sigue dándonos tu enseñanza, Señor Jesús, que a través de tu palabra, Señor, también nosotros amemos a nuestros hermanos y les instruyamos en tu palabra, en tu mensaje. Porque no hay nada, Señor, que nosotros podamos hacer sin tu ayuda. Todo lo que viene de ti, Señor, es bueno. No hay nada malo que pueda venir de ti, Señor. Si continuamente nos acercamos a ti, vamos a recibir dones espirituales que nuestra persona necesita para instruir a nuestros hermanos y hacerlos ver el amor por ti. Que se enamoren también de ti, Señor, como nos hemos enamorado nosotros al recibir esos dones espirituales, al recibir todos los regalos, Señor, que tú nos das, porque no nos negamos, Señor, a tu voluntad. Si tú nos pides algo, Señor, en la oración nosotros entendemos qué es lo que quieres que hagamos, Señor, en este mundo.
Y así también te pido por mis hermanos, que cuando ellos pidan, Señor, tú les des, especialmente los dones espirituales, los dones que nunca nos van a estorbar, los dones que van a ser buenos y que van a instruir a tantos otros en tu mensaje, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, tenemos fe y confianza en que los dones que Dios envía a través de ti, que todo eso que recibimos en nuestro interior, las palabras que nos salen de la boca, son venidas de ti, Espíritu Santo. No pensemos que lo que nosotros decimos, lo decimos por nuestro consentimiento, sino que eres tú, Espíritu Santo, instruyéndonos y guiándonos para guiar a otros hermanos, para que ellos también se integren al amor de Dios, al amor de los amores. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. En ti nos movemos y en ti caminamos, porque tú, bendito Espíritu, eres esa luz, la luz de nuestro caminar, la luz que no nos va a hacer tropezar, porque la luz que tú nos das, bendito Espíritu, es luz celestial, es luz que nuestra persona necesita para poder ser íntegros en el amor de Dios. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido sigas intercediendo por nuestras necesidades, porque sin tu ayuda, Mamita María, no podemos llegar nosotros a realizar nada. Necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, para que abogues ante Dios y ante Jesús por nosotros. Mamita María, síguenos acompañando, no permitas que caigamos, que tropecemos en los abismos del demonio, ya que tú venciste, al igual que venció Jesús, todas sus adversidades, y nosotros también podremos lograrlo si tenemos de tu ayuda, Madre del Cielo, si tenemos la ayuda de Jesús, de nuestro Dios Padre y del Espíritu Santo. Gracias, Madre Santísima, por ser nuestra guía, porque recibimos también el cuidado, Mamita María. Tú nos proteges y nos guías hacia el Señor. Cada que lo pedimos nosotros, Mamita María, tenemos la seguridad de que así es, de que tú nos llevas hacia el Señor. No permitas, pues, que tropecemos y que siempre estemos atentos al mensaje de Dios. Y todo lo pido hoy día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y antes de despedirnos, mis hermanos, vamos a rezar el Padre Nuestro y en un Ave María, dando doblemente gracias a Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, les doy las gracias porque me acompañaron, porque han estado siempre atentos a este mensaje de Dios. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que continuamente escuchan nuestra programación, y pues yo les doy las gracias en nombre de esta radio, Fuerza Salvadora, y también pues recordándoles, mis hermanos, que nos manden sus peticiones, sus comentarios a través de YouTube, y también, mis hermanos, mandando sus mensajes a través del WhatsApp en el número de teléfono 775-250-4329. Recuerden, hermanos, que hacer la voluntad de Dios, seguir sus caminos, instruyéndonos en su palabra, instruyéndonos en su amor, vamos a caminar siempre en la luz. Si dejamos de hacer esas cosas, vamos a volver a las tinieblas. Así es que volvamos a Dios ahorita que estamos a tiempo. Que Dios les bendiga.